Buenos días a todos y gracias por la invitación a los organizadores. Bueno, lo que os vamos a presentar es un poco la experiencia que hemos realizado, llevamos ahora ya año y medio de funcionamiento para la racionalización de alguna forma del proceso de prescripción y control de la incapacidad temporal con criterios clínicos, ¿no? Que es un poco Esto, como ya ha dicho Guadalupe, se enmarca en el plan de mejora de la atención primaria y que dentro de él incorporaba un plan de desburocratización bastante detallado, uno de los aspectos importantes de ese plan era el tema de la gestión de la IT. Es decir, había una voluntad, que es generalizada, como bien ha expuesto Guadalupe, de eliminar tanto papel, tanta burocracia en este proceso, ¿no? Y lo teníamos claro, teníamos muy claro lo que queríamos hacer, intentar superar esta idea del papelito que no tiene ningún valor añadido y que nos parecía evidente que había que eliminarlo, pero lógicamente sabíamos que había dificultades y que había, pues, sobre todo, límites legales y normativos, ¿no? Hay que decir que nosotros ya partíamos de la generalización de la emisión de partes de confirmación en las áreas de admisión. O sea, ya en Navarra, pues hace ya más de 8 años, con carácter generalizado, los partes se gestionaban, la mayoría o en muchos de los centros, o en casi todos, en las áreas de admisión, ¿no? La aplicación informática también lo permitía, pero no nos parecía suficiente, entre otras cosas porque eso es desburocratizar la consulta del médico, pero no es desburocratizar el proceso para el paciente, que para el paciente sigue siendo igual de burocrático. Un paciente con cáncer tiene que venir, o él o sus familiares, todas las semanas a por el parte de confirmación. Además de que, como veremos, el transferir el tema de la gestión de los partes de confirmación a admisión indica que o no son necesarios y entonces no tendrían que existir, o si lo son, no tendrían que ser administrativos, salvo alguna excepción que veremos, ¿de acuerdo? Por tanto, no nos parecía adecuado. Pero teníamos claro lo que queríamos hacer. Lo que ocurre es que cuando uno se pone a hacer una cosa de estas, empieza a ver que no todos vemos las cosas de las mismas maneras y que hay muchos agentes que intervienen en el proceso. Y de hecho, es uno de los procesos más complejos que tenemos, porque además de ser un proceso clínico, es un proceso también de gestión de una prestación social, económica, y por tanto el tema pues, incluye al menos a todos esos agentes, ¿no? Y entonces cuando empezamos a ver pues, qué esperaba cada uno de los agentes, qué es lo que hay que hacer cuando se quiere hacer un proyecto que salga bien y se intenta conseguir que todos ganen, pues hay que ver también cuáles son las visiones y las preocupaciones y los límites, temores de cada una de las partes, ¿no? Es evidente que a la Seguridad Social le preocupaba enormemente que cualquier proceso de estos pudiera suponer un menor control y un aumento del gasto. De hecho, todos los actos burocráticos que conocemos están hechos por alguien que pensó que poniendo eso así se iba a ahorrar o se iba a controlar mejor. Demostraremos que no es verdad. ¿De acuerdo? Pero el temor es inevitable, es lógico, hay una responsabilidad pública muy importante y, por tanto, el interés y el de la seguridad social en general es garantizar ese control económico, ¿no? Pero a las empresas también les preocupa, el parte de confirmación les sirve a la empresa, es un documento que les sirve para saber que ese paciente sigue de baja, ¿no? Y que de alguna manera, si no le damos ninguna información, pues no sabe qué pasa con el paciente y la empresa, los empresarios también ponen sus límites y sus... ¿no? Lógicamente la inspección laboral, etcétera, no me voy a extender, los propios pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, después de un proceso importante de análisis de todos los factores y todas las demandas y expectativas de cada uno de los agentes, formulamos un proyecto y conseguimos algo tan difícil como que es que la Seguridad Social, el INS, firmara un convenio con nosotros por el cual nos autoriza a no emitir partes de confirmación semanales, que es un poco lo novedoso de este procedimiento. Entonces, de forma piloto, en una primera fase, y ahora lo estamos ya prácticamente generalizando y teniendo en cuenta que la normativa no ha cambiado.
Es decir, se admite con un carácter piloto, de alguna manera, ¿no? Pero suscribimos un convenio, nada menos, entre el Gobierno de Navarra y el INS para la puesta en marcha de esta experiencia piloto. Eso quiere decir que les dimos las suficientes garantías como para que nos autorizaran a hacerlo. ¿Qué nos propusimos? De alguna forma, volver a retomar la función esencial por la que se creó este concepto, desburocratizar la incapacidad temporal y recuperar la función clínica que tiene, que fundamentalmente es contribuir a la recuperación como parte del proceso terapéutico, pero también tiene una función social, garantizar que las personas que están de baja sigan teniendo una condición económica y no se vean, como existía en el pasado, pues en una situación de desamparo económico, ¿no? Y fundamental, se me ha saltado ahí un aspecto, y partíamos de una tesis, que además lo dicen los expertos en gestión de inconvenientes más grandes que tiene la burocracia, es que consigue que se acabe perdiendo el sentido para el cual se crean las cosas. Y al final se centra uno más en el procedimiento que en el objetivo o el fin último para el cual se generaron las cosas, ¿no? Me gustaría insistir que el que decidió en su momento que en una receta solo se pudiera prescribir una caja de un envase de un medicamento, pensó que con eso iba a ahorrar gasto farmacéutico. Y a lo mejor hasta lo consiguió. Lo que no sabe es que consiguió hacer que toda la gente venga a los centros de salud mucho más frecuentemente de lo que hubiera venido, y eso nos ha generado una dependencia, y el gasto global es indudablemente muy superior al. La burocracia en sí misma no garantiza eficiencia, y es más, veremos que en absoluto es así. Entonces, queríamos, por tanto, hacer controles clínicamente necesarios, que los controles son clínicamente necesarios por definición, no pueden ser los mismos para un paciente, para una patología de corta duración que para una de larga, ni la periodicidad puede tener la misma cadencia. Teníamos que basar nuestras decisiones en datos, teníamos que intentar reducir la variabilidad. Hay que decir que en el proyecto no se incluye como objetivo la reducción del número de bajas. Los criterios de indicación de baja no entran en el proceso. Estamos revisando el procedimiento, no la indicación de la baja laboral. Y, por tanto, no desburocratizar el procedimiento, evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes y incrementar la satisfacción y el grado de implicación de los clínicos en un proceso clínico. Y también garantizar que se sigue manteniendo la información, al menos tanto como la. Entonces, lo primero que teníamos que saber es cómo se deberían de hacer las cosas, y empezamos a buscar información. Siempre cualquier proceso de mejora parte de la gestión del conocimiento, ¿no? Y entonces lo que nos encontramos es que hay muy poca información, por no decir casi ninguna. Lo más que puedes encontrar son, por ejemplo, documentos que dicen duración estándar de los procesos. Nosotros sabemos cómo se ha hecho la duración estándar y es un mero consenso creado por los propios médicos inspectores, que no tiene tampoco un correlato científico, ni nadie ha demostrado que esa es la duración, aunque además de que sabemos que la duración de los procesos no depende solo del diagnóstico, depende de la comorbilidad, depende de la situación del propio paciente, de la gravedad, de múltiples factores que imposibilitan el que un dato estándar se pueda fijar como óptimo, ¿no? También revisamos bibliografía, vimos, por ejemplo, que las duraciones medias de los procesos no indican nada, porque la distribución de la duración de los procesos no es una curva de Gauss, sino que tiene una distribución con una cola enormemente larga. Se ve que la mediana es mucho más eficaz, parece necesario hablar de percentiles, hay que tener en cuenta la variabilidad, de alguna forma, que estamos refiriéndonos, ¿no? Y, por tanto, también vimos qué posibilidades había de utilizar datos. Revisamos bibliografías, vimos este tipo de datos, y teníamos la suerte de contar con un instituto de salud laboral en Navarra que depende, los temas de inspección laboral y todo el tema de seguridad en el trabajo, depende del Departamento de Salud y no como en otras comunidades que depende muchas veces de industria,
y que tiene un potente servicio de epidemiología laboral, y entonces de alguna manera nos pudo aportar, y de hecho este trabajo está hecho en colaboración íntima con ellos, datos estadísticos de los 10 últimos años, datos de medias, percentiles, etcétera, de lo que de verdad estamos haciendo nosotros en Navarra, que son los datos que hemos utilizado como fuente de nuestra intervención. Pongo aquí algunos datos. Y entonces teníamos que revisar el procedimiento, pero con las suficientes garantías para dar también respuesta al resto de los agentes que intervienen en el proceso, teniendo en cuenta todos los... ¿no? Y partimos de la idea de que la mejor manera de hacer las cosas es la que mejores resultados tiene, y todavía no la hemos encontrado. Hemos encontrado una que da mejores resultados que la anterior, pero seguro que se puede mejorar. Lo digo porque lo verdaderamente importante desde nuestro punto de vista de este estudio es la orientación, ¿sí? Y hacia dónde creemos que debe de ir el proceso de gestión, ¿no? Entonces, para trabajar de otra manera, teníamos lo primero que hacer, cumplir los criterios que manda la ingeniería de procesos, que es, lo primero, eliminar normas limitantes, cosas que impiden hacer las cosas como deberían de hacerse. Y en este caso estábamos llenos de normas limitantes, ¿no? Pero hay más criterios que no me voy a no me voy a detener a analizar, pero que se tuvieron en cuenta, ¿no? Y también intentamos aprender de otros, ver cómo lo hacen otros, ver cómo se está haciendo. Por ejemplo, nos fuimos a Francia para ver cómo funciona el procedimiento. Y os quiero decir, por ejemplo, en Francia no existe el alta médica, no existe, ni el parte de confirmación, solo hay un documento, es un documento de baja. Entonces, si a un paciente le das una baja para 15 días, si a los 15 días está bien, vuelve a trabajar. Si vuelve antes, mejor. ¿Me explico? Pero no necesita el papel de alta. El alta lo coge cuando va a trabajar. Lo que no puedes ir a trabajar es seguir de baja el día 16. Hasta el 15 es como si fuera un cheque por valor de 15 días. Si necesita ampliar la baja, le dan otra baja adicional. Pero no hay parte de alta y la duración de ese parte la determina libremente el médico. Entonces, pues fantástico, esto es lo que queremos nosotros, ¿no? Problema, no había ni una base de datos para demostrar si eso les iba bien o no. Lo aplican así y lo llevan muchos años, pero no tenían datos fiables. Pero la idea nos parecía interesante como concepto, ¿no? Bueno, entonces fuimos fijando una serie de criterios y constituimos un comité con la Seguridad Social, con lo cual negociamos también para intentar llegar a acuerdos, aunque el proyecto inicial lo elaboramos nosotros solos, y lo llevamos ya y luego lo ajustamos un pelín, pero poco. Entonces, lo primero que dijimos es que los pacientes solo tienen que venir al centro de salud cuando tengan que pasar por la consulta del médico, cuando el médico considere que tiene que venir. Y la periodicidad con la que tiene que venir dependerá del diagnóstico. No es absolutamente libre, no es que el médico diga, pues va dentro de 6 meses, no. Hay una cadencia que parece lógica, con unos márgenes amplios, pero que está en función. O sea, por ejemplo, un proceso, si yo pongo en el diagnóstico, gastroenteritis aguda, no le puedo citar para dentro de mes y medio. ¿Me explico? Se entiende un poco la idea como concepto, ¿no? Entonces, dependen del diagnóstico, una cierta periodicidad, se emite parte de confirmación, que es una prórroga de la baja, ¿de acuerdo? Pero el paciente puede no tener que venir a por el alta. El alta se le puede dar también prospectivamente, ya le doy el alta y cuando quiera se reincorpora. Lo puedo hacer, no es necesario, pues el sistema la guarda y en el momento que se incorpora... Bien, por supuesto, la duración total de la baja sigue decidiéndola el médico como siempre, no hay ninguna limitación de ningún tipo, ¿no? Puede haber bajas y altas previstas. Se establece una cosa que legalmente es obligatoria y nunca se ha cumplido, por lo menos en Navarra, no sé si en otros sitios, que es la de poner en el parte de confirmación la duración probable del proceso. La normativa lo exige, pero nunca se ha puesto, ¿no? Y entonces, viendo con las empresas, con la Seguridad Social, para ellos este es un elemento importante. La duración probable, que no condiciona nada ni limita. La duración luego puede acabar siendo infinitamente superior.
Pero para las empresas tenía importancia de cara a si necesitas sustituir al trabajador o no lo necesitas. No es lo mismo prever que va a tardar 5 días en venir que va a tardar 7 meses. No tiene que ver con el diagnóstico, es una estimación de la duración. Y de hecho solo se pone, aunque el médico diga los días que provee, en el parte exclusivamente figura si se prevé que va a ser muy corta, media o muy larga. Eso es lo que figura en el parte, ¿no? Bien, se establecen unos tiempos de previsión de las revisiones, es decir, por ejemplo, si una persona tiene una depresión, el diagnóstico, pues la cadencia se prevé que le va a tener que ver cada mes o mes y pico, ¿no? Puede llegar a ser hasta 2 meses por ahora, ¿eh? Esto está en revisión, la periodicidad. Por prudencia tuvimos que poner unos límites iniciales, sobre todo hasta ver qué efecto producía. Y estos están ahora en revisión. Entonces, bueno, un elemento también diferencial de nuestro sistema es el hecho de que, como esto se hace en el marco de un programa de mejora, tenemos garantía de cita día. Es decir, tenemos un sistema establecido de garantía de cita día. Uno de los elementos importantes que plantean las empresas es decir, hombre, si un paciente está con un proceso agudo y pide cita y no se la dan hasta dentro de 3 días, pues ya empezamos mal. No sé si me entendéis lo que digo, ¿eh? Entonces, no solo tenemos el tema de garantía de cita día, sino también garantía de que el paciente cuando sale del centro, claro, una de las cosas que nosotros garantizamos, vamos a decir, a la empresa o al sistema, es que yo te voy a dar una idea aproximada de cuánto va a durar y el paciente va a tener una cita segura, fijada por nosotros, con día y hora de revisión. Entonces, en el propio parte de baja se le da la fecha de la próxima revisión. Y esa es la cadencia, ¿no? Puede ser dentro de un mes o dentro de 60 días, pero con día y hora. ¿De acuerdo? Es una característica peculiar de este sistema, ¿no? Entonces, bueno, la duración máxima puede ser toda la que se quiere, pero sí que al cumplirse el percentil 75 de duración previsible de ese proceso, el sistema te dice, perdona, ¿se mantiene el mismo diagnóstico? Porque no sé si sabéis, pero cuando uno analiza la estadística de bajas laborales, hay gripes de 320 días, amigdalitis de 8 meses. Claro, si yo pongo diagnóstico yo qué sé, gripe, y luego se complica y es neumonía, y después se complica y es una pleuritis, y después se complica y acaba siendo una neo que estaba debajo de todo, y yo mantengo el diagnóstico gripe, pues lo que me va a pasar es que me va a exigir que le vea cada semana. No sé si me explico, ¿eh? Entonces, yo puedo cambiar el diagnóstico, se puede cambiar el diagnóstico, o ratificarme. Es decir, sí, esta es una gripe larga, que a lo mejor acaba siendo de mes y medio. No hay ningún problema, porque no hay límite. La gripe puede durar 8 años, ¿eh? Pero tienes que decir que sigue siendo gripe. ¿Me explico? Cuando pasa de un tiempo ya excesivo, ¿no? Y simplemente es una confirmación. Sí, se mantiene el diagnóstico, punto. No hay que hacer más, ¿no? Bueno, un elemento importantísimo de este proceso es la herramienta, ¿eh? Las herramientas de ayuda, que es quizá una de las cosas más valoradas por los profesionales en este sistema. Y es que la herramienta nos informa de la duración probable del proceso, cuando nos da unos márgenes, nos dice, pues lo probable, la duración media es esta, la duración percentil 25, percentil 50, y tú pon la duración probable que te parezca. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con duración probable. La duración probable de una neumonía, pues puede ser, pues, que imaginemos, pues 15 días, ¿eh? Pero si yo conozco al paciente y además es bronquítico crónico, yo en duración probable no voy a poner 15 días, voy a poner mes y medio. ¿Me explico? Él me informa de lo probable, pero luego yo sé que este es de los del extremo derecho, ¿no? No hay límite en poner la duración, pero sí que tienes que saberla, ¿no? Propone una fecha de revisión que también la puedo ampliar hasta unos límites. Me propone una, pero yo puedo ampliarla, y gestiona la cita día y emite alarmas, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema, no sé si aquí, el sistema señala la duración, el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75 de duración. En este, por ejemplo, una fístula anal, al poner yo fístula anal, el sistema automáticamente me dice, la fístula anal tiene una duración mediana, no es media, sino mediana, la mediana,
de 26 días, con un percentil 75 de 52 días y uno de 9. ¿De acuerdo? Entonces, duración probable, yo pondré la que me parezca. Pues ya sé que esto es un cuadro banal, ¿de acuerdo? Entonces, y es importante señalar eso. Aquí me recomienda pues determinadas fechas, le puedo dar la fecha de la cita, etcétera, etcétera. Todo esto en la propia aplicación, ¿no? Entonces, eso, insisto en que debe de figurar la duración probable y la fecha de la próxima cita. También, cuando viene el paciente a la consulta, en la hoja del listado de pacientes que voy a ver, me aparecen los pacientes que tienen la cita esa, está vinculada a baja laboral. Con lo cual yo sé que tenía que haber venido y no ha venido, por ejemplo, porque puede, en ese caso, incluso tramitarse un alta por incomparecencia, que no ha sido un problema, al principio sí lo fue, porque hasta que no se arregló el proceso, pues estaba... Entonces aquí nos viene... También hay que señalar que el control médico no tiene por qué ser presencial, es médico, pero no tiene por qué ser presencial. Es decir, yo puedo decirle, bueno, dentro de una semana te voy a llamar para ver cómo estás, ¿de acuerdo? O vamos a hablar. Entonces puede ser una consulta no presencial, que es otra de las cosas que nosotros tenemos muy establecidas en el sistema. De hecho, el 25% de nuestras consultas ahora mismo en los centros que están en el plan de mejora son no presenciales, ¿de acuerdo? En el formulario, en el propio formulario de la baja, en la parte del dorso, en la parte delantera aparece esta referencia de procedimiento especial, porque claro, estamos hablando de un procedimiento que la periodicidad de los partes a lo mejor es para dentro de un mes y medio. Entonces, de forma que el paciente y la empresa sabe que está dentro del vamos a decir, del proyecto piloto, y aquí le da instrucciones de cómo funciona, ¿no? Bueno, de alguna manera, como idea conceptual, es el sistema, en función del diagnóstico, determina una probable duración y una cadencia de revisiones, con unos márgenes amplios para el profesional, pero también con algunos límites, aunque no de la duración total, sí de la periodicidad de las revisiones. ¿De acuerdo? Entonces, puesto esto en marcha, entraron 5 centros de salud inicialmente, ahora ya se ha extendido a 15, y de aquí vemos, por ejemplo, el número de partes emitidos. Lo azul sería los que la normativa obligaría, con todas el número de partes que obligaría, es decir, una baja de 118 días, por ejemplo, debería de haber tenido 18 partes de confirmación, ¿de acuerdo? Y con este procedimiento pues ha tenido 5, ¿de acuerdo? En algunos casos 1, en otros 2, la duración, pero tiene una oscilación porque depende del proceso también, no es igual en todos los procesos, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ha supuesto que se han reducido el 43% de los desplazamientos de los pacientes al centro de salud por partes de confirmación. Lógicamente, en los procesos de más días, el 60% de los partes se han eliminado, en otros el 36%. Los resultados, que claro, nuestro objetivo era mejorar el procedimiento, no era ni reducir la duración ni reducir el número de indicaciones de baja. Pero sí teníamos la preocupación de que no aumentara la duración. Pero no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido en un 10% aproximadamente la duración. Aquí lo vemos con detalle, luego lo voy a resumir, pero básicamente al empezar el proceso, los 5 centros piloto tenían una duración media de los procesos de 19,45 días y la del resto de Navarra era de 19,85, es decir, prácticamente idéntica, y al final del proceso esta ha aumentado ligeramente, es prácticamente la misma, pero la de los centros piloto se ha reducido en un día claramente. También se ha reducido, y es muy importante, la duración del percentil 75, las duraciones largas, que son las que... y también la de la mediana, que ha pasado de 5 días a 4. Tener en cuenta que aquí no están todavía metidos todos los procesos de muy larga duración, porque aunque es año y medio, en ese año y medio, los procesos, solo tenemos procesos de año y medio los del primer mes,
luego ya no hay más. A diferencia de cuando se hace un corte de todas las altas de ahora, coges todas las bajas, independientemente de cuando se diera el alta, aquí estamos analizando de las bajas que se dieron las duraciones. Digo porque los datos son poco diferentes. Entonces, en global, se ha reducido el número de días, que insisto, no era tanto el objetivo, pero se ha reducido en un 9%, la duración media es un 1,6 días menor que la de Navarra, la mediana bajó de 5 a 4, el percentil, etc. Bueno, aquí vemos los resultados comparativos. Hay que tener en cuenta que la experiencia de Andalucía, que es diferente, ha reducido el 11%, nosotros el 9%, es decir, que en torno al 10%, más o menos. También, bueno, por tipos de procesos, los procesos de corta duración se han reducido mejor, los de media tal, y depende mucho de los límites máximos establecidos. Aquí se ve por procesos la duración. Por ejemplo, en la gripe, en la depresión ha aumentado, curiosamente. No sabemos muy bien por qué, depende probablemente del indicador que se estableció de la periodicidad. Bueno, aquí vemos, no solo se ha reducido, bueno, aquí vemos, esto es una distribución, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias, de cómo se distribuyen, ¿no? La duración. Entonces, la azul es la de la nueva, es decir, se viene más hacia la izquierda la duración, lo podemos ver por distintos procesos, pero más importante es que se ha reducido la variabilidad de las bajas, es decir, la variabilidad entre unos profesionales y otros se ha reducido de forma notable en prácticamente todos los procesos. El promedio diario de controles por médico de familia está en torno a 1,4, 1,3 por médico y día, es decir, de médico y día que le toque revisar controles. Aunque sí hay que decir que hemos encontrado aquí algunas dificultades derivadas de esa periodicidad obligada, que están ahora en área de mejora. La primera cuestión es que cuando falta el compañero, pues pasa lo mismo que con las demás citas. Claro, pero si falta el compañero varios días en una época de gripe, pues lógicamente se te acumulan algo más, ¿no? Entonces, los controles telefónicos han sido más o menos, y seguimos todavía sin acabar de eliminar todos los actos sin valor añadido. La idea conceptual es la siguiente, y el proceso está mejorando cada día, pero la idea es decir, si no aporta ningún valor añadido ese parte de confirmación, no es que lo tenga que hacer en admisión, es que no hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Otra cuestión es que todavía tenemos algunos problemas, por ejemplo, de codificación. Nosotros usamos la CIAB, no la CIE9. Entonces, la precisión de las tipologías de diagnósticos en sus duraciones no es tan precisa como la de la CIE9 y eso produce alguna diferencia. Y estamos mejorándolo, ¿no? Perdón. Bien, entonces hay casos particulares, atípicos. Por ejemplo, se ha visto una situación, digo porque esta es una situación, vamos a llamar alegal, alegal. Es decir, si yo tengo claro que este no va a volver a trabajar, este paciente ya no va a volver a trabajar porque su situación es clínicamente evidente, ¿para qué le voy a volver a ver cada 60 días? Pero es que teóricamente te dice la legislación es que le tendrías que promover su incapacidad, ¿me entendéis lo que? Entonces, claro, pero ¿cómo le voy a promover si le perjudico? ¿Me explico? Entonces ahí, como no podemos cambiar la norma, lo que hemos llegado a un acuerdo que es que ahí autoriza directamente la inspección que ese señor no le vamos a hacer más partes de confirmación, pero sin tramitarle, fijaros lo que estoy diciendo, sin tramitarle la incapacidad. Es un pacto que se ha llegado, ¿no? Pues los cambios de diagnóstico que hemos dicho, es decir, que requieren determinadas edades, y entonces, bueno, y todavía nos quedan algunas bajas sin valor añadido. ¿Cómo ha percibido esto los pacientes? Ya voy a ser plum. Lo primero, encuesta 1.400 pacientes, la valoración global es de 7,8 del 1 al 10, y en general pues ha tenido una muy buena acogida. Hay que decir que también la mitad no han notado ninguna diferencia. La otra mitad han notado que ha mejorado claramente y un 2% les parece que ha empeorado. Ese 2% a veces suele ser, pues, por ejemplo, hay un tema que es la baja y el alta en el mismo acto. Es decir, tú le dices, bueno, le doy la baja
y le doy el alta para dentro de 4 días. Si no mejora, vuelva. ¿Me explico? Pero algunos interpretan como que le estás diciendo que como máximo 4 días, porque ya sabes, depende de cómo lo hayas explicado. ¿Me explico? Entonces, bueno, pero en todo caso estamos hablando de un 2%. Entonces, bueno, sobre todo los que más lo han notado, lógicamente, son los de las bajas más largas, y ha habido, pues, 400 aportaciones en positivo y 20 en negativo, en espontáneas, me refiero. Entonces, lo más importante desde nuestro punto de vista es que el 84% ha considerado que la duración de la baja ha sido la adecuada. Es decir, que no le ha sido, aunque sí que hay un 15%, también lo habría en el procedimiento anterior, que ha considerado que era menor. La percepción de los profesionales. Aquí la encuesta ha respondido el 82% de los profesionales. Es decir, que prácticamente, porque lo que hacemos es, los sentamos a todos y les damos la encuesta. No les damos la encuesta y le decimos, ya nos la mandarás, porque si no, no hay manera de conseguir una encuesta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la percepción es que el 84% de los médicos y el 85% de los administrativos han percibido la mejora claramente. Han dado una valoración de 7,7, 8,4 y el porcentaje que han dado una valoración superior a 7 ha sido del 80% en el caso de los médicos y del 92% en el caso de los administrativos. Ya no pasa ningún paciente por admisión. Ninguno. Ahora vamos a retomar para que pasen las altas voluntarias, solo la alta voluntaria. Es decir, le daremos un problema. El tema de la interpretación de los intereses y visiones que hemos dicho antes, os voy a poner un ejemplo. Pues el médico de la Seguridad Social, el responsable de esto, dice, ¿cómo? Darle el alta a un paciente sin verle. Eso no puede ser, porque eso es una irresponsabilidad médica tremenda, ¿no? Y dice, pero vamos a ver, si es un proceso banal, autolimitado, que ni siquiera tendría que venir al centro de salud, le vamos a tener, para conseguir cada pequeño paso no es tan fácil, se entiende lo que quiero decir, ¿no? ¿Verdad? Luis, bueno, en todo caso... Luis, perdona, te quedan 5 minutos. Sí, ya está acabado. Bien, entonces, bueno, por centros, la valoración, solo tres médicos y 2 administrativos han dado una puntuación menor de 7. La comparación con el procedimiento anterior, dice, si considera que con este procedimiento el grado de control de la baja se ha incrementado, ha disminuido o es similar, el 80% consideran que se ha incrementado el control. La adecuación de los controles es adecuada, pero hay un 40% que la consideran excesiva. ¿Me explico? Entonces ahí sí que vemos que todavía hay actos sin valor añadido que tenemos que quitar. O sea que es un proceso de ajuste, a pesar de que da una satisfacción de un 8, como hemos visto, ¿no? La duración, bueno, aquí los aspectos mejor valorados, los aspectos peor valorados, el alta por incomparecencia, que al principio dio problemas, la calidad de la información estadística, que está relacionada con que los diagnósticos CIAP no son tan específicos y a veces no es tan precisa la duración como lo sería si fuera CIE9, la existencia de periodos máximos, que se está cuestionando, y la duración probable obligatoria. Bien, entonces hay una serie de propuestas. Entonces, en general, los administrativos, lógicamente el 85% consideran que están mejor. El aspecto más débil que veían los pacientes es la comprensión por parte de los pacientes del proceso, aunque hicimos un documento expreso que viene en la parte de atrás, pero siempre, ya sabéis que esa es una debilidad siempre. Y entonces, en conclusiones, yo acabaría diciendo que la burocracia genera descontrol. Y, sobre todo, genera falta de implicación de los profesionales. A mí me interesaría insistir en este concepto, que en contra de la percepción de lo que en general, la desburocratización de la gestión, según cómo se haga, no solo no tiene por qué reducir el control, sino que puede incluso mejorarlo. La gestión basada en datos y con herramientas de ayuda es lo que de verdad puede mejorar el control y la variabilidad. Y lo que sí está claro es que todavía no hemos llegado a la perfección en el ajuste de la herramienta. El ajuste de la herramienta será cuando consigamos
que no haya ningún acto de valor sin valor añadido, ese será el ajuste, pero la discusión vendrá en qué es un acto sin valor añadido. Y ahí es donde está uno de los temas de controversia que comentaremos ahora. Entonces, porque hay que tener en cuenta también que no debemos olvidar que el control, esta es una prestación clínica y social. Entonces, un cierto grado de control es una responsabilidad social. ¿Cuál es ese grado? Ese es el ajuste que se tiene que establecer, ¿no? Entonces, lo que sí hay que decir, lo mismo que ocurre, y yo creo que se entiende mucho mejor con las recetas, es decir, si yo burocratizo las recetas, como se ha burocratizado, y me pasan un taco así de recetas para firmar, yo soy plenamente consciente de que hay algunas que no tendría que firmar y otras que tendría que firmar con mucho más cuidado de lo que firmo. Creo que estaremos todos de acuerdo. Entonces, si mezclamos todo y todo tiene un aspecto burocrático, pues el control es peor y es más ineficiente. Ese es un poco esa es la tesis. Pues muchas gracias y nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por tu exposición. Enhorabuena, además, por este trabajo, ¿no?, que da ese valor clínico y quita esa sensación de burocracia, ¿no?, a lo que son los partes de confirmación, como decíamos. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis hacerle?